Profe, solo una cosa, por lo menos en mi comisión, en la rotación pasada, pasaba que el profe, bueno, unía a las dos comisiones que le tocaban, pero la otra Ujú. comisión tenía libre, pero nuestra comisión tenía los prácticos de cirugía ese día. ¿Con quién? Entonces, ¿Con quién te tocó? Perdón, Karen. fue la vez pasada, la verdad, ni idea, porque no pudimos ir ni una sola vez al práctico de pediatría ¿Era una con mi comisión. doctora o doctor médico? Me parece que Varón. es octubre. No sé si alguno de mi comisión me quiere ayudar, pero, ¿Qué pero día te pasó eso tocaba? ¿Qué día te tocaba? los jueves. Nosotros teníamos por lo menos en cirugía de 1:30 a 3:30. Ajá, Iliana Villarroel. Iliana Villarroel. Villarroel. Claro, lo que pasa es que con Iliana pasó lo siguiente. A Iliana le habían pasado, tiene una comisión los jueves y una comisión los viernes. Los martes, perdón. Y una los viernes. La de los viernes, la universidad la suprimió, digamos, de la carrera médica y la pasaron, le sugirieron que la dé a la mañana, pero ella, como habían pedido que la comisión de ella de los viernes esté a la tarde, la pasó a la tarde haciendo todo un cambio porque ella es la jefa residentes. Tuvo que hacer todo un cambio de actividades y en este segundo cuatrimestre le piden que vuelva a la mañana y ya fue imposible. Entonces la solución era sumar las comisiones. En ese caso particular, Karen, está bien, no se preocupen, vamos a ver cómo lo resolvemos, pero cuando hay una situación de conflicto así donde alguna comisión completa le genera algún tipo de conflicto en horario, póngase rápido en contacto conmigo porque yo voy a tratar de asignarlos a un docente que tenga mientras estemos en virtualidad, los voy a asignar a un docente que tenga espacio en otro horario, ¿sí? Ok, entonces sí, porque ahora en la nueva rotación estamos súper bien, por lo menos mi comisión no tiene ningún problema. Pero Sí, era eso, que la rotación pasada, ya que lo mencionaba, saber que nuestra comisión no pudo ir ningún día, pero ahora está todo ok. sí, igual ahí el jueves no debería haber cirugía, porque el jueves de tarde es exclusivo de pediatría. Entonces no sé qué habrá pasado con cirugía ahí y probablemente fue en este segundo cuatrimestre. Porque, Sí, fue justo porque estábamos haciendo la rotación de cirugía por ir al hospital. claro, Entonces ahí fue solo esa vez. Nosotros tuvimos creo que 4 veces tener que ir al hospital y ahora ya volvimos al CIS, así que ahí ya el día se cambia. claro, acostúmbrense a que esto les va a pasar siempre, los cirujanos los van a pasar por encima a los que hacemos clínica, pero bueno, es un karma que tenemos que sufrir y que en el cielo seremos compensados, estaremos por encima de los cirujanos, tendremos casas con aire acondicionado y ellos simplemente con calefacción nomás. Bueno, después de este comentario intrascendente que acabo de hacer, vamos a pasar al seguir con infecciosas. Nos habíamos quedado, perdón, Ya en el en el 11. PAC, 11 de noviembre. Sí, No, medio pronto, vamos a correrla. pero Pónganse de acuerdo. es que si la corremos, en la siguiente tenemos cirugía y clínica y en la siguiente tenemos obstetricia, religión y psiquiatría. Pero son materias que las saben de taquito ustedes. No, está bien, tomamos el 11 no hay problema. Pero, dale. Yo, a ver, 11, ¿qué día es? No el próximo jueves, sino el siguiente, ¿no? Claro, sí. Dentro de 2 jueves. Sí, la idea, yo estoy viendo ese parcial, tengo ganas de terminar la serie con un parcial colaborativo, como les dije la vez pasada, que lo suelo hacer a libro abierto. Es un parcial, digamos, donde lo rinden de a 2 contra reloj, pero a libro abierto. Entonces, la idea, digamos, es cerrar el ciclo de evaluación con un concepto nuevo agregado al proceso de aprendizaje de la materia, que es el trabajo colaborativo. Profe, ¿no podría ser el jueves 18? O sea, porque es verdad que tenemos el 17 cirugía, pero si va a ser a libro abierto y va a ser así, mejor tenemos una semana más de clase. No sé, yo opino, no sé qué opinan los demás. Mirá, hagamos lo siguiente, llévenlo a debate interno, consideren lo que crea necesario la mayoría, y ahí vemos. Yo, si
entiendo, por lo que había hablado con Nico y con otros, digamos, con la gente de carrera, que habría aulas de tamaño suficiente como para poder rendir, digamos, la totalidad de los estudiantes. Lo que necesitaría saber, que se me ocurre ahora, en este momento, es si hay alguno de ustedes que no está acá, que esté en formato digital, porque a ellos tendría o que hacerlo un parcial especial, o no sé. Supuestamente, primero todos los exámenes eran obligatorios, presenciales y estar acá, después hubo una contrainformación de departamento académico, de rectoría académica, perdón, y no sé dónde estamos parados hoy en ese sentido. Tal vez lo dejo en Nico, ¿te parece? Profe, todos los alumnos que pueden rendir están acá. Ah, bueno. ¿Te repusiste el cumpleaños ya o no? Sí, estoy bien. No sonaste convincente, pero no importa. La idea es la siguiente. A mí este parcial colaborativo me parece que es muy importante porque es una cosa novedosa. Creo que no hay otra materia donde se rinde a libro abierto y de a dos, me parece, pero las experiencias que hemos tenido en años anteriores, a la mayoría de los estudiantes les da pánico pensar que van a rendir contrarreloj con un compañero que a veces es conocido, a veces es desconocido, pero hasta podría ser una experiencia interesante en este contexto de pandemia. Lo único que me preocupa de verdad es que para rendir de a dos hay que estar cerquita, ¿no? Y ahí es donde todavía estoy medio en duda si nos van a dar las normas o las reglas, aunque ayer fui a tomar una mesa de examen y en una de las aulas de arriba estaban apretaditos, ¿eh? O sea, banco al lado del otro, no creo que haya mayor problema. No sé, los dejo a consideración de ustedes, discútanlo, y Nico, vos me tirás el ok en el transcurso de la semana que viene, o lo hablamos el próximo jueves. Dale. ¿Les parece? Profe, Sí. de a dos, ¿sería de a dos, tipo nosotros armando de a dos, o al azar usted nos divide de a dos? Mira, ahí tendría que ver si quedan muchas parejas huérfanas, es decir, nadie se elige, podría tener que hacerlo al azar, pero en principio es que se pongan de acuerdo entre ustedes, por una cuestión de qué sé yo, de ejercicio también. Pero, y si hay impares, habrá un grupo de 3, o sea, no pasa nada. Considérenlo y, bueno, me avisan. Si no, queda la opción del examen tradicional, como rendimos hasta ahora, que obviamente ahí ya el libro abierto, aunque ustedes yo sé que lo tienen, pero disimúlenlo, va a ser distinto, va a ser más trabajo. Bueno, seguimos con meningitis que habíamos empezado. ¿Se acuerdan que nos quedamos creo que en esta placa, donde frente a la posibilidad ante la sospecha de un problema neurológico que puede incluir una inflamación o infección, ya sea de las meninges o de la masa encefálica, nosotros el recurso diagnóstico que tenemos es la punción lumbar, que se hace bajo ciertas consideraciones o condiciones que habíamos visto, evitar que el niño esté con hipertensión. Para eso hacemos un fondo de ojo, tomar una glucemia periférica, tratar de rescatar gérmenes tanto en la forma periférica como en el cultivo. La técnica tiene que ser absolutamente estéril, no debe haber ninguna lesión en la zona de punción. Y si bien hay dos estrategias, uno es hacerlo acostado y otro es sentado, y esto podría ser voy a ver, lamentablemente veo que la condición del CIS es medio compleja también, pero hay un muñequito muy lindo, les dije la vez pasada, para practicar punción lumbar, y por ahí podríamos hacer una maratón después del parcial, una maratón de trabajo práctico, digamos, de punción lumbar por grupos o para los que tengan ganas, y así practicamos de paso cómo se hace. Pero les decía, lo más importante es saber que tenemos que hacer 2 frasquitos. El primer frasquito, que es el que a veces podría tener algún tipo de células del trayecto de punción o sangre, que es el que se suele accidentar, ese frasco va para el bacteriológico, el examen directo y bacteriológico, y el segundo frasquito va para el citoquímico, donde nosotros vamos a determinar no solamente el aspecto que tiene, sino básicamente la celularidad y qué tipo de células predominan, si son monocitos, si son polimorfonucleares, las proteínas totales que vemos en ese líquido y la glucosa comparada siempre con la glucemia central. No se olviden eso, porque una glucorraquia aislada no significa nada si yo no tengo un valor de referencia.
y esto es porque las bacterias en general deben vivir consumiendo glucosa, y en general las infecciones bacterianas tienen una disminución importante, fíjense acá, de los valores de glucorraquia, tuberculosis y bacteriana. En cambio, en las virales o las normales hay valores superiores. Ahora, si yo tengo un paciente hipoglucémico por alguna razón, el líquido cefalorraquídeo normal también va a tener una glucorraquia baja, y ahí puede confundirme. El lactato también, que es un derivado del metabolismo anaerobio, puede estar modificado, y los niveles de presión, que eso sí no lo hacemos habitualmente, porque muy pocos centros tienen manómetros para en la punción lumbar medir la presión del líquido cefalorraquídeo, y lo hacemos con un ojímetro, digamos, que es ver si la punción sale gota a gota o si sale un chorrito. Eso nos dice, si sale un chorro en la punción es que está hipertenso, y si sale gota a gota, una tras de otra, es que la presión estaría normal. Eso es, más que nada, la experiencia se los va a enseñar. Además, la variación del líquido cefalorraquídeo normal es muy amplia en centímetros de agua, de 8 a 20. Eso es prácticamente 3 veces más. Me parece que es difícil determinar. ¿Cuáles son los gérmenes habituales que vamos a encontrar en el caso de meningitis o encefalitis incluso? Básicamente, el más peligroso en los recién nacidos es el estreptococo del grupo B. Esa es la razón por la cual se investiga a la madre siempre. Acá vemos a la derecha la sensibilidad de los antibióticos. Ven que estos gérmenes en general, los gram negativos como la coli, Klebsiella y demás, son sensibles, y la asociación de ampicilina con aminoglucósido, que suele ser gentamicina o micacina, o ampicilina cefotaxima, es suficiente para controlar estas infecciones. En cambio, en el bebé de un mes en adelante, hasta los 3 meses, ya empieza a aparecer el Haemophilus influenzae B, que acá estaba en especia, pero acá aparece, o sea, el Haemophilus especie, puede ser cualquiera. Acá aparece el Haemophilus influenzae B, el neumococo y el meningococo. Y recuerden que a esta altura o a esta edad el bebé recién tiene una sola dosis de las vacunas que protegen contra estos gérmenes, por lo tanto todavía no hay una protección suficiente, la eficacia es baja con una sola dosis. Y se incorpora también un antibiótico que a ustedes les encanta mencionar para cualquier cosa, que es la ceftriaxona. Claro, nunca le van a errar, pero no es la primera opción o la primera elección. De paso, ahora en los hospitales públicos se está instalando un régimen de control de uso racional de antibióticos. Por ahora va a ser a prueba, pero más adelante va a ser con auditoría, donde el médico que prescribe tiene que completar un formulario, y de acuerdo a la justificación que tenga para el uso de un antibiótico, que de pronto no es la primera elección, puede recibir desde una amonestación, una prohibición de uso de esa medicación, hasta una sanción. No estoy de acuerdo con estos métodos, pero lamentablemente el mal uso de antibióticos y los gastos que implica para salud pública hacen que se tengan que tomar medidas más estrictas. En los mayores de 3 meses ya predominan el neumo, el hemófilo y el meningococo, y esta es una de las razones por las cuales se incorporaron las vacunas contra estos gérmenes en el calendario de vacunación. En algunos casos hay que usar vancomicina cuando vemos especialmente neumococos resistentes. Esto es frecuente en algunos países de Latinoamérica, entre ellos Chile y Perú. Argentina en algunas regiones, o infecciones intrahospitalarias. Cuando hay fractura de base de cráneo, como le había contado en el pacientito ese que había tenido, del adolescente, también aparece el estreptococo alfa hemolítico, y de hecho ahí la vancomicina es esencial, más que nada por la resistencia. En trauma penetrante, politraumatismo, eso y demás, ahí aparece de todo, porque los gérmenes del cuero cabelludo, de piel y demás, y ya tenemos que jugarnos con antibióticos más potentes, incluso algunos de generaciones más nuevas también. Y en los inmunocomprometidos, la Listeria monocitogenes, no aparece acá, pero Mycobacterium tuberculosis también es muy frecuente encontrarlo en inmunocomprometidos, especialmente pacientes con HIV. Y ahí hay que pensar ampliar el espectro. Un apartado muy importante, y yo creo que en este momento en pediatría forma parte del ABC, digamos, neurológico, de consultas neurológicas. Como las vacunas son tan eficientes para ir desplazando las infecciones bacterianas, en este momento nos estamos encontrando con que los procesos neurológicos comunes
que vemos o que solemos ver en consultorio y en la guardia, tienen más que ver con las encefalitis virales. O sea, en proporción vemos ahora más virales que bacterianas. Si bien no quiere decir que no haya bacterianas. Pero en este caso los gérmenes más frecuentemente asociados son los enterovirus, como el ECO, el Coxsackie, virus de Epstein-Barr, que no lo vi tanto, pero sí arbovirus, influenza, y el arbovirus en algunas zonas es endémico, como la encefalitis equina, la encefalitis de Ote o japonesa, la encefalitis de San Luis o de California, los enterovirus como el polio, ECO y Coxsackie. Polio no tanto porque con la vacuna lo estamos controlando, pero ECO y Coxsackie se siguen viendo mucho, virus respiratorios, especialmente en los brotes de influenza, y el virus de Epstein-Barr o el herpes zóster genera la peligrosísima y atemorizante, existe esa palabra, coriomeningitis linfocitaria, que da dolor de cabeza. Mucho, literalmente da dolor de cabeza, pero a los médicos también. Estamos en este momento en un brote de Coxsackie y de parvovirus B19, así que es muy probable que veamos en la guardia cuadros de encefalitis, incluso muchos de los vómitos iniciales que son persistentes en chorro y imposibles, muy difíciles de contener, generalmente están relacionados más con la inflamación de meninges que necesariamente con el efecto gástrico del enterovirus que afectó al niño o a la niña. Obviamente las lesiones son de tipo inflamatorio, generalmente hay pródromos respiratorios básicos, mínimos, o los niños están muy irritables, o tienen algún tipo de rinitis, congestión de ojos, conjuntivitis y demás. Y la anatomopatología neurológica es una congestión y edema de la masa encefálica con infiltrado linfocitario, pero sin pus, como en el caso de las meningitis. Depende el virus, la agresividad y el grado de infección y de respuesta inmunológica que tenga el paciente. Hay un infiltrado de células inflamatorias, puede haber necrosis celular y neurofagia glial. Y esto es lo que estamos viendo, incluso ahora, anteayer leía un artículo sobre trastornos neuropsiquiátricos en adolescentes afectados por virus COVID, por SARS-CoV-2, donde se está encontrando una elevada cantidad de anticuerpos anti-COVID circulando en líquido cefalorraquídeo, y esto genera probablemente más la inflamación de las células nerviosas y la asociación de estos cuerpos, digamos, de este complejo inmunológico, trastornos del área psiquiátrica, con alucinaciones, delirios y comportamientos muy extraños. Les digo para que tengan en cuenta que ante un adolescente que les aparece en la guardia perdido, con delirios y demás, no solamente piensen en marihuana y algún consumo de drogas, sino que tienen que también pensar en encefalitis y en trastornos neurológicos, incluso metabólicos, una diabetes, un trastorno obviamente metabólico que haga variar los valores de glucemia, en más o en menos, algunos trastornos hormonales, etc. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Casi la mayoría genera un síndrome infeccioso con fiebre, elevación de los reactantes de fase aguda. Hay síndrome meningio en 3/4 partes, no todos tienen síndrome meningio, algunos ni siquiera presentan rigidez de nuca, pero en general la cefalea siempre está es frecuente o presente, y la fotofobia es bastante frecuente, o sea, les molesta la luz, no llega a ser una fotofobia terrible, que ustedes no pueden prender siquiera la luz de la habitación, pero el niño presenta fotofobia. La hipertensión intracraneal en un 50% prácticamente, daño neuronal que puede ser reversible o no, y como les decía, los antecedentes pueden ser rinorrea, una tos seca, dolor torácico a veces, una neumonía típica, especialmente en los cuadros de influenza, obviamente síntomas digestivos, conjuntivitis, y generalmente aparece un exantema. Recuerden los exantemas que vimos anteriormente asociados a Coxsackie, a parvovirus y otros. Generalmente los enterovirus les encanta dar un exantema entre el 3er y 5.º día, que es morbilliforme o rocioliforme suave y tiende a desaparecer rápidamente, o generalmente cuando aparece el exantema desaparecen los síntomas de fiebre y demás. Pero estén atentos a esto porque esos datos en un niño que está muy irritable, que persiste molesto, que tiene alguna pérdida del equilibrio, que puede llegar a entrar a la sala con una convulsión febril, entre comillas, todo eso ustedes lo tienen que pensar y tienen que estar muy atentos, porque obviamente el manejo de ese paciente es
totalmente diferente al de un niño que entró por vómitos sin deshidratación o con deshidratación moderada por un cuadro gastrointestinal, que es lo que estamos viendo ahora. El diagnóstico de las encefalitis obviamente se hace por métodos auxiliares de diagnóstico, entre ellos, a ver si está por acá, no está, pero la resonancia nos ayuda mucho a veces a determinar si hay una inflamación del tejido cerebral, pero la punción lumbar sigue siendo, digamos, nuestro gold estándar, donde no vamos a ver pigmentos en el líquido va a estar claro, las proteínas elevadas, la glucorraquia va a estar normal. Al principio puede haber polimorfos nucleares, eso suele pasar mucho en las virosis del comienzo agudo, que cuando nos mandan un hemograma también vemos polimorfos nucleares, pero a las pocas horas o al día siguiente volvemos a repetir hemograma y son casi todos linfocitarios o monolinfocitarios, monocitos. Obviamente los cultivos son negativos, pero los cultivos demoran. En las pruebas bacterianas rápidas, los test rápidos todos son negativos, y donde están disponibles las técnicas de aglutinación para detectar algunos virus, obviamente vamos a tener la positividad de ellos. No todos los laboratorios lo tienen, y no todos los pacientes tienen los recursos para pagar esos estudios. ¿Cuáles son los tratamientos de algunos casos? En general, el tratamiento más importante es el mantenimiento de los parámetros vitales, sostener el equilibrio hemodinámico y fisiológico. En el caso del herpes zóster, el aciclovir, 30 miligramos kilogramo día por 10 días. Tratar el dolor, que es muy importante. Usamos difenilalantoína como anticonvulsivante, que se puede aplicar en forma intravenosa, de entrada. Recuerden que quiere precipitar la difenilalantoína. Hay algunos anticonvulsivantes más modernos ahora que se pueden usar. Insisto, no todas las guardias lo tienen. La dexametasona como antiinflamatorio puede ayudar en las primeras 48 horas, y en el caso de hipertensión endocraniana, los manejos de la hipertensión endocraniana, que son complejos, ya se tienen que hacer en terapia intensiva. En algunos casos se puede usar diuréticos osmóticos como el manitol, o combinaciones de tratamientos, plasma, incluso demás, pero hay que ser muy cuidadosos porque todos estos tratamientos tienen rebotes, y esos pacientes tienen que estar controlados y con un neurocirujano a la mano, porque si se nos dispara la hipertensión, tenemos que liberar la presión con una craneostomía, y no siempre tenemos los neurocirujanos a mano. ¿Qué prevenciones tenemos? Bueno, en este caso, así como en las bacterianas tenemos vacunas, también obviamente en las virales, la vacuna antipoliomielítica, la vacuna antiparotiditis, no se olviden que la papera sigue dando vueltas, y las vacunas específicas para el caso de la rabia, la encefalitis oriental o japónica, y algunas misceláneas que bueno, se me fue. En el caso de algunas enfermedades transmitidas por artrópodos, bueno, vigilar en las zonas endémicas, fiebre del Nilo, fiebre californiana, que pueden ser transmitidas incluso por garrapatas. Ante cualquier picadura, estar muy atento a ver lo que pasa. No considerar simplemente que fue un insecto cualquiera y que no va a pasar nada. Esos chicos tienen que quedar en observación, así como también los que viajan a zonas tropicales, donde puede haber malaria o fiebre amarilla. Tenemos que estar atentos a los síntomas que puedan aparecer, o a asociar síntomas con ese viaje y la posibilidad de un contagio. Les decía las bacterianas antineumocóxicas, la pentavalente, que incluye el hemófilo influenza B, y las dos antimeningocóxicas que disponemos, la ACYW135, que es obligatoria, y la del meningococo B, que es todavía voluntaria. Es una vacuna que sale sus buenos dólares, sale $80 la dosis, y que en realidad la usamos en situaciones de quienes puedan pagarla o la obra social la cubre, obviamente se la colocamos, y costo-beneficio, especialmente en niños que van a estar en lugares hacinados, o en adolescentes jóvenes que van a estar en internados, o en grupos, digamos, de hacinamiento, o que van como voluntarios a zonas endémicas de riesgo. Entonces tratamos de que tengan esa vacuna. ¿Qué hacemos en el caso de un contacto accidental, de un brote, por ejemplo, en una guardería, o como me pasó a mí pila de veces estando en terapia intensiva, que entraba un paciente con meningococo y nos dábamos cuenta que lo habíamos reanimado, lo habíamos intubado y qué sé yo, cuando venía el diagnóstico líquido cefalorraquídeo?
entonces hay que hacer quimioprofilaxis, y eso significa tomar antibióticos o medicamentos que van a tratar de evitar la reproducción de la bacteria si es que nos contagiamos accidentalmente por contacto o por convivencia. Y en ese caso, está indicada frente a la exposición dentro de las 24 horas. Este es el umbral de tiempo que tenemos, a los convivientes del caso índice, a personas que hayan pernoctado hasta 10 días antes de la aparición del caso, o sea, por ejemplo, compañeros de departamento que duermen en la misma habitación, parejas, o de pronto hicimos un viaje en tren y dormíamos en los albergues y en el tren. Entonces hay que estar atentos a eso. Y todos los que tuvieron contacto directo con secreciones respiratorias del enfermo, o sea, en el momento que asistimos a ese paciente, sin la debida protección fundamentalmente, tenemos que hablar de quimioprofilaxis. Hoy tal vez la pandemia nos dejó una herramienta interesante, que es el uso del barbijo y del tapaboca casi en forma permanente, y eso reduce mucho los accidentes. Sin embargo, recuerden que a veces puede haber una salpicadura, una lesión en el momento de intubar que nos peguen en los ojos si no usamos la máscara, o simplemente accidentalmente tocamos algo y nos pasamos la mano porque nos quisimos acomodar el anteojo o incluso el barbijo, y ahí ya está la forma de contagio. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en guarderías? Si son menores de 5 años, debemos hacer quimioprofilaxis a los niños y personal de esa aula, no necesariamente toda la escuela. Si comparten aulas y actividades, considerar a los otros profesores. No es necesario en compañeros de autobús, recreo, etcétera, o sea que están al aire libre o que es una exposición corta. Pero si aparece un segundo caso en el grupo, tenemos que hacer profilaxis a todo el grupo asistente por turno. O que tengan contacto, por ejemplo, compartan almuerzo o se crucen a la entrada y estén un tiempo juntos. Por ejemplo, hacer actividades físicas juntos y después se separan. En la escuela primaria, 2 casos en un aula, tiene que hacerse profilaxis a todos en el aula, 2 casos en la escuela, profilaxis a todos en la escuela, 3 casos, profilaxis a todos, alumnos y personal. Eso es más o menos una medida epidemiológica que nos dice cuál fue la penetración del contagio y requiere obviamente la profilaxis porque no todo el mundo está vacunado, especialmente los adultos, y porque sabemos que la eficacia de las vacunas no es del 100%. ¿Con qué hacemos quimioprofilaxis? Con la maravillosa rifampicina, en menores de un mes, 5... ¿Escuchó? Y por más que el umbral era 24 horas, ¿funciona igual, por ejemplo, los compañeros de escuela que tuvieron contacto antes? Lo que pasa es que se asume... Con los 10 días previos también cubre. Los 10 días previos es para los que pernoctaron, porque se supone que, digamos, una noche son 8 a 10 horas, y las clases son generalmente 5 horas. Es por el tiempo de contagio en un espacio cerrado continuo, sin salida, sin ventilación ni nada. Pero obviamente, cada vez que aparece un brote, incluso cuando aparece una meningitis, antes de saber de qué se trata, se generan unos escándalos en las escuelas y una intervención de epidemiología además, porque no podemos saber hasta que tengamos la confirmación bacteriológica de qué se trata. Entonces generalmente se pone una alerta desmedido, en el sentido de que obviamente meningitis asusta a cualquiera, desde profesionales de la salud hasta docentes y padres, ¿no? Pero tenemos una ventana de 24 horas porque generalmente el niño se vuelve muy contagiante, más que nada para las bacterianas, donde aparecen los síntomas, fiebre intensa, convulsiones y demás. Generalmente en ese momento, en esas 24 horas previas, ese niño está siendo más bacterífero, se dice, no sé qué palabra, o sea, tiene más posibilidades de contagiar. Por eso la ventana a partir del contacto son de 24 horas para la profilaxis. Obviamente se nos va a escapar y por eso pueden aparecer más casos en la escuela, porque el contagio puede haber empezado antes. Nosotros generalmente hacemos un trabajo muy, muy exhaustivo de ver, bueno, dónde estuvo, si estuvo en un cumpleaños, si tiene otra familia, digamos, ensamblada o no, con la que comparten actividades o comparten casa. Puede tener hermanos que van a otra escuela, pero que conviven, entonces hay que ir a esa otra escuela a ver qué pasa. O sea, todo eso es un trabajo epidemiológico que es de hormiga, es de Sherlock Holmes, más que nada. Recuerden que la rifampicina tiene variaciones de acuerdo a la edad, que no se recomienda en personas básicamente con falla hepática grave, que hay algunas interferencias con medicamentos como los anticonceptivos, y en los casos en que no podemos usamos la ceftriaxona, que en general está teniendo cada vez más aceptación. ¿Por qué? Porque es una dosis
intramuscular, que yo puedo asegurar que el paciente lo recibió, la rifampicina por ahí la vomitan, hace orinar rojo, bueno, hay una serie de dificultades con este medicamento y suele caer bastante pesadita, se los digo por experiencia. En cambio, la Celtraxona, un pinchazo, me aseguré que recibió la dosis y listo. Por eso van a ver que en general en quimioprofilaxis nos estamos yendo más bien por ese lado. No sé si hay alguna pregunta con relación a esto. Si no, avanzamos con SIDA. SIDA es una enfermedad que para mí fue obviamente aprendida después de ser médico. Cuando estudiaba medicina y cuando hacía guardias ni siquiera se sospechaba. Hoy me agarro la cabeza de las cosas que hacíamos con la dificultad de materiales y de insumos, ¿no? Yo les conté que una de las funciones que tuve cuando empecé a hacer guardias, apenas terminado tercer año de medicina, en un hospital que sigo amando a la distancia porque fue quien me dio tanta experiencia, tal vez más por necesidad general y por falta de marco legal en ese momento, pero hacíamos bien las cosas, creo. La primera actividad que me tocó era socorrer a los heridos en el caso de balaceras entre la policía y los ladrones. Había un código de sirena en los autos de la policía, así que nosotros cuando lo escuchábamos, yo tenía que ya estar en la ambulancia y salíamos disparados detrás de los patrulleros y bueno, yo tenía que asistir al que caía. Y en ese momento les puedo asegurar, no usábamos guantes. Era mano pelada, con un maletín que tenía poco y nada, más que gasas y algunas vendas y qué sé yo, no me acuerdo si había hilos de sutura. Bueno, ir tratando de socorrer, si había algún neumotórax, bueno, hacer una especie de socorro manual, válvula manual, cargar la ambulancia, ir para el hospital y volver a buscar otro. Y algo que aprendí que me generó un gran impacto ético y por eso me volví tal vez más reflexivo, filósofo en algunos aspectos de la medicina. Si caía un malhechor, pero después sería un policía, yo tenía que dejar al malhechor y socorrer al policía. Obviamente si utilizamos las reglas de la ética, entramos en un terreno bastante pantanoso. Y el HIV aparece, digamos, como una sorpresa en la medicina que tuvo una connotación lamentablemente patética, porque se empezó a detectar en comunidad homosexual y el concepto, digamos, fue que hasta podría ser un castigo divino, que era solo de los homosexuales, que el heterosexual no se caliente, que no pasa nada, y lamentablemente como los heterosexuales se calientan, empezaron a contagiarse. Y la enfermedad de pronto se disparó a un ritmo alarmante y con incidencia especialmente en países pobres y con incidencia en personas con otras complicaciones, y eso a la vez generó un problema de salud pública a nivel global, donde la batalla, digamos, por conseguir la solución desde la prevención hasta el tratamiento fue compleja, ¿no? Y básicamente porque la prevención tiene que ver con el uso de métodos de barrera que no siempre están incorporados especialmente por el varón, y a la vez la idea inicial de que esto afectaba solamente a los homosexuales hizo que prácticamente se descuide una cantidad de gente. Tuvo mucho que ver con el turismo sexual que se hace en el Pacífico y demás, y lamentablemente en Latinoamérica, Brasil y Centroamérica, Estados Unidos por supuesto, que no es Latinoamérica, África muy afectada, Europa en general. Hubo menos afectación en Asia, pero dudamos del acceso, la accesibilidad a las estadísticas. Y hoy que estamos con ya el diario del lunes, con tratamientos que son bastante efectivos, por lo menos en contener la enfermedad, incluso en recuperar. Recuerdan al famoso basquetbolista, cuyo nombre escapa a mi memoria, que fue una de las primeras figuras públicas recuperadas del SIDA, entonces hubo una especie de alivio, un alivio que lamentablemente nos trajo otro problema porque en general los descuidos volvieron y reemergieron las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no deseados y demás, a partir de la idea de que bueno, el SIDA ya tiene solución, o por lo menos algún tipo de tratamiento. Recuerden que es una enfermedad crónica que afecta el sistema inmune, y por lo tanto, al alterar el sistema inmune, nos vuelve vulnerables a cualquier otra forma de
infección. No solamente ya nos afecta el virus en particular, produciendo la enfermedad SIDA o HIV, sino que también tenemos más riesgos de infecciones graves, incluso por gérmenes saprófitos o comunes. La transmisión es horizontal en el caso de las relaciones sexuales, incluso de contactos de mucosa o contactos de fomites, y la transmisión vertical puede aparecer por placenta durante el parto y por lactancia, y esta es una de las razones por las cuales contraindicamos la lactancia cuando la madre tiene HIV y se exige hacer un parto por cesárea con todos los cuidados. Hay mayor riesgo cuando hay ruptura de membranas ovulares de 4 horas, y en general hay que, con una madre con HIV conocida obviamente, hay que hacer un tratamiento antirretroviral a la madre antes y durante el parto, y al recién nacido durante el primer mes. Tuve algunos casos en mi experiencia, y les puedo asegurar que los resultados son espectaculares con este protocolo. El riesgo de transmisión baja a un 8% o menos, incluso cuando se hacen bien las cosas. Recuerden que hay una incubación prolongada, que la transmisión vertical, el rango es de 1 a 24 meses, y que la transmisión horizontal puede llevar hasta 10 años. O sea, yo puedo haber tenido alguna aventurita 7 a 10 años atrás, y de pronto la enfermedad aparece mucho después. Por lo tanto, en nuestro ejercicio clínico tenemos que estar atentos a pensarla. Algo que me desespera a veces en nuestro ámbito de trabajo acá local, donde hay ciertas digamos, supuestos morales. Asumimos que si fulano de tal es iba a decir el pastor tal, pero vamos a usar una profesión más general, el contador tal, que trabaja en tal institución, es una persona sana, limpita y de buena conducta, y que el SIDA no lo va a tener, pero al no sospecharlo, generalmente se complican más las cosas. Generalmente hay una clínica que aparece en forma aguda, con fiebre, malestar general, pérdida de peso, que es bastante frecuente, una faringitis prolongada, linfadenopatía y un exantema maculopapular que aparece entre las 2 y 6 semanas. Ahora, cuando yo les cuento esto, fíjense que prácticamente todas las virosis hacen esto, ¿no? Entonces, en general la pérdida de peso en niños es porque dejan de comer, en un adolescente también. Y esto solo no siempre genera sospechas, si bien ya estamos pidiendo HIV en una rutina cuando tenemos un síndrome retrovírico de 2 a 6 semanas. O sea, si un chico está con fiebre 2 semanas, o qué sé yo, vamos pidiendo de todo, y entre ellos SIDA. Y obviamente aparecen las infecciones oportunistas. De pronto aparece una neumonía o aparece algún cáncer, el sarcoma de Kaposi famoso, que nos hace decir, bueno, acá pasa algo con la inmunidad de esta persona. En el caso del SIDA en niños hay retardo del crecimiento, infecciones bacterianas recurrentes, neumonitis intersticial linfoidea, parotiditis a repetición, que este es un signo muy importante. Un niño que está vacunado con la vacuna de la papera y sigue teniendo paperas, hay que sospechar SIDA. Neoplasias, como les decía, incluido el linfoma, el sarcoma de Kaposi, infecciones oportunistas del sistema nervioso central, especialmente TBC, tuberculosis. El Pneumocystis carini, que es el que suele afectar más que nada vías respiratorias, candidiasis mucocutánea crónica, no aguda, pero crónica, o en niños grandes, anormalidades neurológicas, generalmente por los procesos inflamatorios, parestesias más que nada, cefaleas o alteraciones de la memoria y demás. Fiebre crónica o recurrente es un elemento muy presente, adenopatías difusas, que generalmente nos confunden porque el niño con cualquier virosis hace adenopatías, hepatoesplenomegalia, un rash crónico eczematoso, este sí es bastante característico, una enfermedad renal progresiva por afección y una cardiomiopatía que se va instalando, que ahora encima tenemos que hacer diagnóstico en los adolescentes vacunados con Moderna o Pfizer, 4 de cada 100.000, entre 2 y 4 de cada 100.000 pueden llegar a ser una miocarditis leve a las 2 semanas de aplicada la vacuna, así que se nos aumentan los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico en general se hace dentro del mes y 6 meses porque nos lleva tiempo, por PCR, reacción de polimerasa y cadena viral. Recuerden que los anticuerpos maternos en un recién nacido persisten hasta los 15 meses y esto establece una estrategia de medición, de evaluación y de seguimiento.
y que la PCR para el ADN del HIV se puede ver desde las 48 horas de la infección hasta 3 a 6 meses posteriores al contacto. ¿Cómo valoramos la inmunosupresión, la afección? A través de la medición de CD4, donde los valores acá están, según la edad. Esta es una tablita que no se la van a saber de memoria, yo tampoco, si tengo un caso más bien recurro a los infectólogos, pero recuerden que cuando nosotros bajamos a la mitad de los CD4 para cada edad, estamos en una supresión severa, en una situación muy complicada. ¿Cómo es, tal vez el dato más importante para ustedes que están, digamos, aprendiendo pediatría en el contexto de medicina, y que probablemente hagan alguna guardia en algún lugar y van a tener que salir corriendo a atender un parto o un recién nacido? Recuerden que la prevención de la transmisión vertical es una herramienta muy potente para evitar que el niño o la niña, producto del embarazo de esa madre, portadora de HIV, se contagie. Y eso empieza por el tamizaje de la mujer embarazada en la primera consulta prenatal con un ELISA VIH, terapia retroviral a partir de la semana 12 de gestación, eso cuando la mujer llega a control, a veces no llegan a control, dar tratamiento antirretroviral durante el parto, labor, dice ahí, miren. Recomendación de cesárea, obviamente, a la VIH positiva. Seguimiento, lamentablemente hay que contraindicar la lactancia materna, hay que planificar su vida sexual posterior al parto y embarazo, considerar los nuevos embarazos y en algunos casos y en algunos países hasta se habla de la esterilización para evitar la transmisión vertical. Creo que en general esto tiene planteos éticos muy complicados y no lo voy a traer a discusión acá. Es importante, sí, la asistencia, el seguimiento dentro de lo complejo que significa la enfermedad de VIH. Recuerden que es una de las enfermedades que tienen secreto médico respetado y legalmente establecido, entonces ustedes a veces se encuentran con herramientas complejas. Por ejemplo, en la vacunación de grupos de riesgo, HIV estaba dentro de los grupos de riesgo, pero era la única enfermedad que no necesitaba un certificado que lo documente, porque obviamente es una enfermedad secreta, digamos, un secreto médico. Entonces, las otras enfermedades no son secretas, una miocardiopatía severa, una obesidad mórbida, pero el que tenía HIV venía y decía, yo me tengo que vacunar porque soy de riesgo. Si le preguntabas, ¿y qué enfermedad tenés? Y cerraba la boca, yo tenía que vacunarlo y listo. Y eso, les decía, es importante que estemos atentos a estos grupos, especialmente en poblaciones de riesgo, como los migrantes, pueblos originarios, poblaciones aisladas, lugares donde obviamente estos tratamientos que son muy prolongados y que tienen seguimientos de laboratorio y demás, no siempre están disponibles, entonces hay que preparar brigadas de atención, de seguimiento y de rastreo, y generalmente eso significa también estar atentos a la aparición de casos en las zonas donde viven, especialmente en personas con una vida sexual más promiscua, y no digo necesariamente desde una madre afectada, sino desde una pareja que por ahí puede andar por todos lados, y que generalmente es el varón el más reacio a controlarse o a cuidarse. Obviamente el seguimiento neonatal es importantísimo y hay que establecer redes. A nosotros nos pasó, por ejemplo, un niño que nació acá pero que vive en otro lado, entonces yo tengo que estar en contacto con el pediatra que lo ve allá, con la unidad pública que maneja SIDA, con la infectóloga, o sea, tenemos que hacer redes de atención para poder apoyar, digamos, a estas familias. Obviamente esta última clave, como lo saqué del acta costarricense, obviamente Costa Rica tiene un hospital específico para SIDA, la mayoría de las provincias maneja SIDA con las áreas de infectología de los hospitales de cabecera. Y acá están las terapias, esto se va modificando, van apareciendo nuevas drogas, más toleradas, más económicas, con menos efectos secundarios, etcétera, o más efectivas o más eficaces a medida que se conoce el comportamiento del virus.
pero básicamente los esquemas son estos, no hace falta que se lo sepan de memoria, pero tienen que saber que hay una terapia que es prenatal, que hay una terapia durante el parto y que hay una terapia al recién nacido en el momento del parto y hasta el primer control, que es la acidobudina. Y acá nos quedamos con infectología. Nos queda media horita. Déjenme salir de acá. O sea, la meningitis tuberculosa tal vez es la más complicada de detectar porque no siempre sospechamos tuberculosis, suelen ser chicos sanos, incluso eutróficos, y el contacto con tuberculosis no siempre es evidente, y a veces la primera manifestación de tuberculosis es neurológica, entonces no la sospechamos. No es que viene un chico con tuberculosis y que un día hace un síndrome meningio, bueno, la sospechamos. Viene con una convulsión rara, a veces con una asociación de trastornos neurológicos complejos, entran generalmente más con el diagnóstico de un tumor. De hecho, en la resonancia de la tomografía se suele ver una tumoración, que es el complejo de Ghon o la infección tuberculosa en el cerebro, y cuando se toma biopsia o se analiza o vemos el líquido cefalorraquídeo, nos encontramos con el Mycobacterium dando vuelta. Es complicadísimo porque obviamente la medicación antituberculosa tiene dificultades para pasar la barrera hematoencefálica, entonces los tratamientos a veces tienen que ser intratecales, son enfermedades muy complejas con alta mortalidad y mucha morbilidad. Hay que sospecharla especialmente en pacientes con SIDA, en pacientes que viven en zonas hacinadas, y en pacientes que de pronto presentan brusco deterioro digamos, con un buen estado inmunológico. Un chico que tiene todas las vacunas, que fue vacunado hasta para el meningococo B y demás, y presenta convulsiones y un cuadro meningio, piensan en tuberculosis, piensan en encefalitis virales y piensan en tuberculosis. Y arrancaríamos con este tema, que tal vez este es uno de los ABC de consultorio, ¿no? El tema de las convulsiones febriles. Y es pregunta de examen, así que ya les voy tirando un tip para el final. Las convulsiones febriles se encuentran dentro de la gama de trastornos paroxísticos que podemos ver en la evaluación de un niño o niña. Estos trastornos paroxísticos, que son movimientos erráticos musculares, pueden ser epilépticos o no epilépticos. Esto es muy importante porque es muy frecuente, por ejemplo, que un chico que tiene fiebre alta haga los chuchos de frío en las mioclonías de la temperatura, y muchos padres vienen corriendo a la guardia diciendo que tuvo una convulsión. Y en algunos casos, si no hacemos una buena anamnesis, a veces se inicia un tratamiento o un protocolo, digamos, de evaluación para un trastorno neurológico, cuando en realidad el chico lo que había tenido era una mioclonía relacionada con la temperatura. Hay mioclonías benignas, espasmos, hay tics, que muchas veces se confunden cuando aparecen con convulsiones. En las crisis de hiperventilación pueden aparecer incluso crisis tónicas. Hay pseudocrisis, especialmente más que nada en adolescentes, asociadas a condiciones emocionales. Y algunas que son muy confusas, especialmente las de tipo pálido cianótico, que pueden ser problemas vasculares y demás, pero que en un recién nacido pueden ser una convulsión. Entonces, cuando vemos alguna cosa rara, desde una apnea en un recién nacido, un cambio de la coloración brusco, que no se explica por algún mecanismo respiratorio, vascular o hemodinámico, y tenemos que siempre pensar en algún trastorno neurológico, incluida una epilepsia. Ahora, dentro de los trastornos paroxísticos epilépticos, obviamente están las crisis convulsivas, de las cuales no todas son febriles, obviamente, muchas son neurológicas puras o metabólicas. Y las definimos como una alteración de la actividad bioeléctrica cerebral, más que nada relacionadas con un descontrol de la actividad eléctrica o una dispersión hacia núcleos motores. Es decir, se genera una actividad eléctrica atípica que rápidamente se distribuye y genera una respuesta motora. En el caso de las convulsiones febriles, son crisis convulsivas que siempre tienen un contexto de edad, están limitadas por cierto rango de edad, y que están desencadenadas por un proceso febril agudo. Lo llamativo nomás de las crisis convulsivas es que a veces la convulsión puede aparecer y el niño todavía no manifiesta fiebre porque está en el proceso de
responder a los pirógenos circulantes. Entonces está empezando a tener fiebre y por ahí los padres lo tocan, no está calentito para pensar que tiene fiebre, hace la convulsión, obviamente la convulsión desespera a padres y médicos y salen volando. Recuerden que el rango en general está dentro de los 6 meses a 5 años de edad, que no se presentan, o sea, se presentan sin ninguna evidencia de infección o causa central o intracraneal definida, pero siempre hay algún proceso que puede ser un resfrío, generalmente se ve mucho con los enterovirus. Con los enterovirus no sé por qué razón, pero es muy frecuente. Tiene una incidencia de hasta el 5%, comienzan alrededor del año y medio de vida. Es raro ver realmente una convulsión febril a los 6 meses. Si yo la veo a los 6 meses, punción lumbar, internación. O antes definitivamente, ¿no? Antes de los 6 meses, hasta los 6 meses, si hay una convulsión hay que internar, hacer punción lumbar y descartar todas las causas, más allá de que podría eventualmente ser una convulsión febril. Al año y medio, a los 2 años de vida, bueno, uno ya empieza a pensar más en febril y generalmente hay un antecedente importante de convulsiones febriles, hasta un 20% si hay un hermano con convulsiones febriles. Por eso en el examen que tomábamos ayer, la doctora Leilén preguntaba, contaba, ¿no? Dice, una mamá que tiene, el caso clínico era una madre con 3 hijos y el último presentó la convulsión febril. Una mamá que tiene 3 hijos generalmente ya viene entrenada y no reacciona tan desesperadamente ante una convulsión febril, especialmente si alguno de los hijos ya lo había tenido. En cambio, una mamá primeriza ante una convulsión febril, como he tenido pacientes, incluso recuerdo una familia que el chico hizo una convulsión febril, salieron en el auto, se metieron en contramano para llegar antes al hospital, chocaron contra un colectivo, casi se matan todos. Cuando llegan los bomberos a tratar de rescatarlo, el niño estaba fresquito sentado en su asiento, ¿no? No, estaba al regazo de la madre, pero se había salvado, porque la madre como que lo protegió. Ya había pasado la convulsión y el niño lloraba porque no entendía qué pasaba. Las febriles simples en general aparecen entre los 12 meses y los 5 años, tienen menos de 15 minutos de duración, esto es muy importante, el problema es que nadie mira el reloj cuando un niño convulsiona, y por eso es difícil a veces usar este parámetro. El periodo postcrítico es muy corto, o sea, termina la convulsión, el chico parpadea, despierta, llora, pide estar a UPA de la madre, y el examen neurológico a partir de ahí, más allá de la irritación que pueda tener porque se encuentra en un lugar desconocido, es normal, ¿no? Es un chico que reconoce a sus padres, que reconoce sus juguetes, que puede hablar, que no tiene ningún tipo de focalización o de secuela, por ejemplo, una parestesia o una paresia en medio cuerpo, lo que sea. Generalmente es un episodio único durante las primeras 24 horas del proceso febril. Por eso ustedes pueden asegurarle a una madre, sin temor a equivocarse, que si ese niño hizo una convulsión recién y ustedes la atendieron, lo evaluaron, encontraron la causa y demás y lo mandan a casa, sería muy raro que tenga una segunda convulsión. Obviamente deben descartar ausencia de infección neurológica intracraneal o un trastorno metabólico severo como una hipoglucemia más que nada, ¿no? Esto a veces se puede aparecer como debut de una diabetes, o como ingesta accidental de algún tóxico o alguna medicación. También las intoxicaciones accidentales alcohólicas pueden llegar a producir un cuadro compulsivo muy confuso. Más que nada son ataxias, pero pueden a veces confundirse. Recuerden que también tienen que descartar ausencia de antecedentes neurológicos, es decir, no hay antecedentes de epilepsia en la familia cercana, no hay antecedentes obstétricos de hipoxia, o no hubo traumatismos, anomalías estructurales del sistema nervioso central, hemorragias o lo que sea, ni antecedentes de crisis convulsivas afebriles. O sea, si un chico es epiléptico y de golpe hace una convulsión teniendo fiebre, y ustedes deben pensar que es una crisis epiléptica con fiebre y no una convulsión febril. Esto a veces no se puede hacer en el momento que el chico está convulsionando en la guardia, entonces lo primero que van a hacer, ahora lo vamos a ver, es actuar sobre la convulsión y después, bueno, vamos a buscar los datos. Pero mientras van tratando al paciente, ustedes ya pueden ir averiguando si es la primera vez que le pasa, si ese chico fue un prematuro que estuvo internado en terapia intensiva, si tiene algún tipo de tratamiento previo, si está con alguna medicación, si es un diabético, si se coloca la insulina. Obviamente un diabético que se coloca insulina tiene generalmente más de 6 años, entonces un accidente por exceso de insulina y hipoglucemia post-tratamiento
yo ya no la consideraría una epilepsia, una crisis febril, porque sale de los 6 años, de los 5, ¿no? Ahora, las complejas son aquellas convulsiones febriles, entre comillas, que aparecen en menores de 6 meses o en mayores de 5 años, que duran más de 15 minutos, que tienen formas atípicas, por ejemplo, aparecen solamente en un miembro o en racimos. En racimo quiere decir que se desplazan y vuelven otra vez a un solo miembro y de vuelta se desplazan a la totalidad. Que tienen fenómenos poscríticos prolongados, o aparece el fenómeno de Todd, donde quedan muy confundidos los chicos, no entienden qué pasa, están como catatónicos así, están raros, ¿no? Recuerdo un caso que ingresó a la emergencia por una convulsión aparentemente febril, después se sospechó intoxicación, pero el chico no se recuperaba y terminó siendo una enfermedad de moya-moya, que es el infarto agudo de medio cerebro, ¿no? Es una cosa rarísima y que increíblemente los niños logran una recuperación bastante aceptable. Y generalmente, cuando ustedes hacen un electroencefalograma después de la crisis en estos chicos, está alterado, o sea, van a encontrar la causa o el fenómeno. Recuerden que un electroencefalograma para evaluar o descartar alguna actividad eléctrica típica tiene que ser hecho bajo sueño natural y bajo estimulación. Hay lugares, no voy a decir dónde, donde el electroencefalograma de los niños se hace con sedación, con inducción medicamentosa al sueño. Obviamente ustedes usan un hipnosedante y ese hipnosedante tiene un ligero efecto inhibidor de la actividad eléctrica cortical, por lo tanto, si tienen alguna epilepsia específica, la epilepsia desaparece en el momento que ustedes lo medicaron. Y el electro va a salir limpito en un chico que después nos vuela la cabeza porque no entendemos qué pasa con un electro normal y resulta que el problema fue un electro mal hecho. Y hay síndromes especiales que son las epilepsias generalizadas o convulsiones febriles plus, que se llaman. O sea, la fiebre simplemente es un gatillador de una convulsión, como puede ser el parpadeo luminoso, la falta de sueño, etc. ¿Qué riesgo de recurrencia tienen estas crisis? En general, según la edad de aparición, puede aparecer, si la primera crisis fue por debajo del año, hay una posibilidad que dentro del siguiente año aparezca en la mitad de esos chicos. O sea, es posible que un niño que tuvo la primera a los 9 meses y al año y medio vuelva a tener otra, o al año de esa que seguramente ocurrió en invierno por alguna virosis o algo así. La primera crisis en el segundo año de vida tiene un riesgo de recurrencia menor al 30%, o sea, si aparece un chico de 3 años con una convulsión febril y usted casi le puede decir que puede ser que sea la última, esto a la hora de calmar la preocupación familiar, ¿no? El tema de la relación entre la temperatura o el tiempo de fiebre y la aparición de la convulsión también habla de la recurrencia. Recuerden que entre un 2 a un 4% de niños tienen convulsiones febriles afebriles, o sea, ustedes no van a ver temperatura, y eso a veces se da porque o le dieron un antipirético o los pirógenos no fueron suficientes como para generar una respuesta calorífica importante. Pasa en invierno, por ejemplo, que el niño está desabrigado y demás. Ahora, en los niños con convulsiones febriles complejas o con fenómenos hemiconvulsivos, o sea, que tienen convulsiones en medio año, en medio cuerpo, perdón, tienen un riesgo de tener una enfermedad epiléptica de fondo. Nos pasó también con una pacientita que venía de Victoria, que su primera convulsión fue febril, la segunda fue febril, pero me llamó la atención que no era una forma típica, por lo que relataba la madre. La mandamos a un neurólogo en Rosario, comentó que, o sea, la evaluó, le dijo que podía ser febril, no me acuerdo si había empezado, si le habían hecho un electro ahí sí, y una tomografía, pero la niña siguió haciendo fenómenos cada vez más reiterativos y complejos y terminó teniendo una rara epilepsia por un trastorno neurometabólico. Tuvieron que llegar a hacer ablación incluso. ¿Cuál es la evaluación de una convulsión febril? Esto es importantísimo porque acá ustedes se encuentran a veces con el niño que ya tuvo el episodio y viene a la guardia, digamos, con los padres desesperados, pero el niño está normal porque en el interín de llegar a la asistencia médica, ya la convulsión pasó. En primer lugar, la historia clínica.
preguntar qué pasó los 3 a 5 días previos, si había algún resfrío, si viajaron, si estuvo expuesto al sol, si estuvo en las termas, si hubo alguna posible ingesta de alguna comida, algún químico, alguna cosa, si los padres tienen medicamentos, los abuelos, medicamentos para bajar la glucemia, etc. Un examen físico exhaustivo viendo los aspectos neurológicos, de los reflejos, el tono muscular, el equilibrio, la memoria en el caso de niños que ya son más grandes y pueden hablar, memoria anterógrada y retrógrada al evento, ver si hay alguna secuela de hemiparesia o parestesias o alteraciones del tono o del equilibrio, respuesta a la luz, etc. Sí o sí punción lumbar a los menores de 6 meses, porque ahí puede haber otro fenómeno, y tenemos que en algunos casos pedir laboratorio para ver si no hay una alteración electrolítica, especialmente en los chicos expuestos a termas o a insolaciones, intoxicaciones específicas más que nada con tés, especialmente el paico y el anís estrellado, son tecitos comunes que se usan en nuestras zonas urbanas y rurales, y que suelen traer trastornos neurológicos, y los antecedentes de trauma encefalocraniano, con lo cual claramente una tomografía o una resonancia de cerebro es esencial para detectar si hay alguna alteración en este sentido. No se olviden el síndrome del niño sacudido, que puede generar una hemorragia cerebral importante y que muchas veces debuta con una convulsión. Claro que en ese caso la convulsión va a ir asociada a otros signos persistentes y hay que sospechar. Pero muchas formas de violencia o de abuso pueden estar subyacentes a estas condiciones. Obviamente en las crisis complejas y a veces en las crisis simples también hay que derivar a neurología y hay que hacer los estudios de neuroimagen y neurofisiológicos, que pueden incluir a veces hasta una polisomnografía. Recuerden que en niños pequeños un reflujo gastroesofágico a veces puede generar actitudes de rigidez, especialmente como una especie de opistótonos por el dolor, que confunde muchas veces, y en algunos casos hasta aparecen las epilepsias de West, ¿no? Hacen un movimiento raro, y el fenómeno es simplemente un reflujo. Siempre piensen, obviamente, en descartar lo peor, en cuanto a secuelas y velocidad de evolución, y cuando nosotros, por historia clínica, antecedentes y demás, podemos asegurar que se trató de una convulsión febril simple, generalmente sugerimos a los padres que no se preocupen en seguir haciendo estudios. Obviamente, por una cuestión casi médico-legal, yo les recomiendo que igual pidan la derivación a un neurólogo infantil, pero el electroencefalograma generalmente lo pedimos cuando las crisis febriles son recurrentes. Tiene una recurrencia mayor al 30 o al 50% de acuerdo a la edad de aparición del primer episodio, entonces yo digo, bueno, acá hay que ver que no haya otra cosa. ¿Qué hacemos en cuanto a tratamiento? En primer lugar, los cuidados durante la crisis, y en segundo lugar, las profilaxis que se suelen usar de acuerdo a un criterio. Los cuidados durante la crisis es verificar que el niño no se dañe, que no haya una broncoaspiración, lateralización de la cabeza, aporte de oxígeno en todo caso, y bajar la temperatura por medios físicos. En algún caso se puede usar dipirona intramuscular o algo, si la fiebre es muy alta en ese momento. En una época, me acuerdo, los poníamos en una pileta con hielo, eso es una locura, realmente lo vemos en las películas de terror ahora, pero bueno, era lo que se hacía en esa época. Hoy con enfriar la cabeza es suficiente. Y tranquilizar a los padres, estén atentos a todos los signos, a descartar un hematoma, algún corte, alguna patología, el aliento, que los puede orientar hacia algún trastorno de la glucemia y demás. ¿Cuándo hacemos profilaxis farmacológica? O sea, le damos un tratamiento a los padres. Convulsiones febriles severas con riesgo de recurrencia, convulsiones febriles complejas, si hay algún otro trastorno neurológico, por ejemplo, una parálisis cerebral o demás, cuando hay historia familiar de epilepsia, especialmente en un caso de ansiedad familiar o cuando la primera crisis es antes del año. Yo, por ejemplo, tengo pacientitos que están al cuidado de una abuela que ya tiene ciertos años y que si el nieto le llega a hacer una convulsión febril, la abuela se muere. Entonces, usamos, y de hecho en algunos casos, por ejemplo, padres que es muy frecuente la consulta de padres con chicos que hacen convulsiones febriles que me dicen, me voy a ir de vacaciones a Jujuy y voy a estar en un lugar, en un pueblito alejado que no tiene ni wifi. ¿Y qué puedo hacer si se me ataque? Bueno, ahí recuerden que el diazepam para una crisis epiléptica, cualquiera sea la causa, se puede hacer por vía rectal, y vienen unas especies de microenemas con la dosis de 2,5 miligramos de diazepam
por sachet, digamos, por enemita, entonces ustedes pueden acceder a la vía rectal, aunque esté convulsionando, no hay problema, colocan el diazepam y la crisis cede rápidamente. Esto de paso les sirve, si están en una guardia y no tienen acceso venoso para una crisis convulsiva, ustedes cargan una jeringa la dosis que tienen que aplicar, le colocan una sondita, la colocan en el recto y mandan el diazepam hacia el recto y con eso pueden solucionar el problema. Y acá están las dosis, 0,4, 0,5 miligramos por kilo, si no tienen el peso del paciente, porque si está convulsionando es muy difícil de pesar, tienen que calcularlo más o menos. Si se pasan un poquito, vigilen que esto puede tener ligera depresión respiratoria, así que hay que estar atentos y con oxígeno al lado y con un ambú por las dudas. Generalmente podemos usarlo como preventivo cuando tenemos una situación de mucho riesgo, un viaje, alguna cosa así, y se puede usar incluso como profilaxis, que no es lo ideal, porque el diazepam, recuerden que tiene efectos secundarios, pérdida de equilibrio, sueño, mareos y demás, pero por ahí ante una situación compleja de ansiedad familiar o circunstancias especiales, podemos llegar a hacerlo hasta pasar las 48 horas de la primera crisis, pero cuando tenemos que hacer una prevención continua, digamos, en los casos que les mencioné anteriormente, usamos el valproato de sodio o el fenobarbital, que generalmente es la droga de elección, es fácil de consumir, vienen unos comprimiditos incluso que son masticables o se desarman en agua y se le puede dar así, y especialmente lo usamos cuando hay elevada angustia familiar, bajo nivel de alerta, gran distancia del domicilio a un centro de atención, o dificultades para llegar, por ejemplo, en el campo y llueve y demás, cuando hay déficits neurológicos previos, o cuando a veces la pauta intermitente no funciona. Por ejemplo, un chico empieza a hacer fiebre porque tiene una enfermedad eruptiva o porque se contagió de algo, ahí ya le ponemos el diazepam rectal y eso lo va a proteger por 2 días prácticamente. Entonces, en algunos casos usamos esos supositorios o esos enemitas, perdón, ante estas circunstancias, ¿no? El papá viene en el campo, el chico empieza a estar febril, tiene 37,8, los padres se alteran, bueno, ponemos el enemita y sabemos que hasta que pase la fiebre o se defina la enfermedad, el niño va a estar protegido. Creo que vamos a dejar acá, por la hora, a los estudiantes de mis comisiones, nos vemos a las 12 menos cuarto con el casito que les pasé, el martes, o el miércoles, no me acuerdo cuándo. Y no sé si hay alguna pregunta en relación a esto, si no, nos vemos el jueves que viene, discutan lo del parcial, pónganse de acuerdo y yo respeto la decisión de la mayoría porque soy demócrata. ¿Demócrata? Profe, hasta la muerte. Sí. Profe, ¿hasta cuándo se siguen los prácticos? Hasta que la muerte nos separe. Le consulto porque algunas materias terminan la semana que viene, por eso además le preguntaba. ¿Cuándo termina el calendario académico de clases, Nico? El 26 de noviembre. Viernes 26. Hasta ahí la universidad nos paga el sueldo. Sería casi inmoral no dictarles clase hasta el jueves 25 de noviembre. No, en realidad, nosotros tenemos los prácticos terminan antes, si ven el calendario que les mandé, terminan antes y tenemos un par de semanitas ahí de juego para alguna recuperación o alguna cosa. Yo los teóricos trato de llevarlos hasta el último día y generalmente si pudiéramos tener, aunque sea una reunión presencial el último día, generalmente coincide con la devolución del parcial. En este caso vamos a tener una clase más tal vez, pero ahí yo soy de dar los teóricos completos más que nada para aquellas circunstancias donde ustedes están muy cortos de presencias y no les da para tener el 60% de presencias a los teóricos y pueden llegar a perder la cursada por 2 clases. Entonces, bueno, voy a dictar clases hasta el último día que corresponda según el calendario académico. ¿Sí? Y generalmente en esa última clase les doy los tips de los finales, que los que están ausentes no lo saben y son los que desaprueban, porque ahí les doy con todos los que no asistieron. Así de vengativo suelo ser. Uy, esto se está grabando. No soy vengativo, claro. Bien, contestado. Se me fue Maru.
¿Te fuiste? ¿Yo? ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Nos vemos entonces el jueves si Dios quiere. Que pasen lindo. Felicidades.